Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, en este caso, cuál es la empresa a la cual vamos a hacer este relevamiento. Y yo ya les anticipé cuál es la empresa. No sé quién me quiere decir de qué se trata la empresa. Por eso es importante. ¿De qué es la? Vendía bolsas, ¿no, profe? ¿Cómo? Vendía bolsas. Sí, bolsas de residuos. En realidad son bolsas de residuos o bolsas de lo que sea, pero en realidad son bolsas de plástico, ¿sí? Así que a partir de ahí ustedes tienen que tener en cuenta eso. Acá hay algo importante también, todo se tiene que documentar, todo se tiene que documentar. Pueden utilizar diferentes formas de documentación, pero tiene que quedar documentado. Cuando digo diferentes formas de documentación, porque hasta incluso podrían llegar a grabar la situación, pero en cuanto a la documentación, debe quedar algo escrito, obviamente en forma digital, después se imprimirá, pero ustedes tienen que ir armando una especie de documentación, ¿sí? Una carpeta, lo que se suele decir una carpeta. En esa carpeta ustedes van a tener las distintas etapas del proyecto, incluyendo hasta en algunas ocasiones, dependiendo del volumen del proyecto, tendría que tener el código fuente y además después establecer, o sea, cosas que son propias técnicas, ¿no? Pero también, por ejemplo, en lo que sería el manual del usuario. Les comento para que vayan teniendo idea de lo que nosotros vamos a estar trabajando. El tema del código fuente y el manual de usuario no se va a hacer este año porque forma parte, digamos, de lo que sería el tercer año. Pero, digamos, hace unos años atrás, lo que se solía hacer era pedirle ese manual de usuario todo impreso y, sí, impreso, básicamente impreso. Obviamente eso ya hace tiempo que se dejó de usar, yo hace rato que dejé de pedir eso de que quede impreso, sino que habitualmente lo que hago es, cuando ustedes terminan de hacer un desarrollo, vieron que habitualmente en un software ustedes tienen como un menú donde dice ayuda. Bueno, ahí se desplegaría una rama en la cual ustedes hacen mención de los puntos importantes del software. Vuelvo a lo mismo, esto es un comentario nada más, ustedes este año no lo van a hacer, pero tengan presente que el año que viene ustedes van a tener que hacer lo que están haciendo ahora, más sumado a otras fases, que va a ser la fase ya del desarrollo, que nosotros no la tocamos acá, por una cuestión obvia que se necesita tener más conocimientos. Pero ustedes el año que viene ya van a entrar en la etapa del desarrollo y la puesta a punto y la prueba del software que ustedes están armando, ¿sí? O sea, hacen entregan llave en mano del software que ustedes desarrollaron, y en esa entrega obviamente tienen que hacer mención de dos cosas importantes. Por un lado el manual del usuario y por otro lado el tema del código fuente, de los códigos fuentes. Y ahí entra lo siguiente, es decir, dentro del contrato que ustedes van a estar armando para poder hacer el desarrollo del software, ustedes tienen que poner si van a entregar o no el código fuente. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí. En tu caso sí, pero no sé el resto. Yo sé que Nicolás tiene más experiencia, pero no sé si el resto Sí, entiende. profe. ¿Sí? ¿Franco? Sí, sí. Ah, sí. ¿Y vos, Emma, Matías, Facundo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Emma, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, lo que no entendí, ¿qué es el código fuente? No, el código fuente es el código del lenguaje que vos usás cuando programás. Ok, ok. El código fuente. O sea, a ver, porque primero, para que tengan en cuenta lo siguiente, por eso se hace este primer relevamiento. Ustedes empiezan a hacer un conjunto de relevamientos para determinar después qué software es el que más conviene para lo que ustedes quieren desarrollar. En esa conveniencia ustedes tienen un código fuente, o sea, lo que sería el derecho del autor. Son ustedes los que son autores de ese software, son ustedes los que diseñan el software para que funcione. Entonces, ¿qué sucede? Muchos no le dicen al usuario final, en este caso a mí, que tienen, digamos, un código fuente en el cual pueden hacer entrega o no. ¿Sí? A ver, para alguien que es un usuario final, como puede ser en este caso mi actuación, en este caso, ¿no? Yo voy a ser el dueño de la empresa.
Yo no conozco nada de lo que sería la informática y por lo tanto, cuando yo les digo, los contrato para hacer un software, bueno, mientras que a mí me hagan el software ya está. Ahora, el código fuente, ¿por qué sería importante entregarlo o no entregarlo? ¿En qué diferencia? Porque yo el software lo voy a tener, pero ¿cuál sería la ventaja o desventaja de tenerlo? Que la empresa después lo pueda hacer a su medida. Claro. Lo puede modificar. Ustedes piensen que si el día de mañana la empresa desea modificar lo que está desarrollado, si tiene código fuente, se lo puede entregar a otro programador. Entre comillas, después habría que ver situaciones diferentes. Pero si no tiene código fuente, es imposible recurrir a un programador externo más que al mismo programador. ¿Entienden? O sea, yo no ya prácticamente si tengo un ejecutable no puedo tener un código fuente. Ahora, ojo, que esto va a depender mucho en qué está desarrollado. Si está desarrollado en web, por supuesto que es una cosa, si es un desarrollo de escritorio es otra, en fin, todo depende de eso. Y también las bases de datos, o sea, hay un conjunto de cosas normativas que el cliente debe saber, ¿sí? Después el cliente decidirá qué hacer, pero el cliente es importante que conozca eso. Es decir, por ejemplo, yo le cargo la información, pero tiene que saber que existe una base de datos, dónde está esa base de datos, qué tipo de código fuente estamos utilizando, o sea, una serie de cosas que son importantes. Eso lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora después de hacer la documentación, ¿sí? Va a llegar el momento que la parte de hardware es importante. Repito, por el sistema operativo que utilizan, por el lenguaje de programación que ustedes van a elegir, por la base de datos que van a elegir. O sea, ustedes piensen también que hay mucho software que se paga y hay otros que no. Si ustedes, por ejemplo, deciden hacer un proyecto en SQL Server, bueno, SQL Server en su mayoría es, digamos, un software que hay que pagar, hay que tener licencia. Ustedes no pueden instalarle un SQL Server, o sea, una base de datos, ¿no? Un motor de base de datos que es propietario, o sea, que hay que pagar al cliente, por este caso a mí, no me lo pueden instalar sin antes decirme, porque estarían instalando algo trucho. Y si el día de mañana me cae una inspección, el problema va a ser de todos. No sé si me van siguiendo. Sí, profe. Ojo porque también hay, aunque nosotros no lo tocamos, hay una cuestión legal detrás de todo esto. Espérenme un segundito. Bueno, entonces lo que tienen que tener en cuenta es esa parte que después lo vamos a ir analizando. Ahí volvieron. Lo vamos a ir analizando cuando llegue el momento, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, es importante, muy importante, cuando uno hace todo este tema del desarrollo, tener en cuenta también la parte de hardware, ¿sí? Hardware y software, las dos cosas. No son temas menores. Por eso después lo que hay que hacer es optar por algo tal vez gratuito para que no tengan ningún tipo de conflicto. Bueno, entonces, a ver, nosotros sabemos que la empresa es una empresa de residuos, ¿no? De bolsas, bolsas en general, de residuos, o también podría ser bolsas a lo mejor de envoltorio comunes, ¿no? Esas bolsas de regalo, esas bolsas que se llevan cosas de plástico, ¿no? Bien, entonces, a ver, ustedes, para arrancar con todo esto, ¿qué tipo de preguntas iniciarían? O sea, ¿qué tipo de preguntas me harían? Ustedes están en la empresa, yo los cité, acordamos en un momento, en una fecha, un día, ya estamos uno enfrente del otro, yo los cité, los senté y les digo, bueno, les cuento que la idea sería hacer un software en la cual se pueda, digamos, controlar, en realidad, manejar toda la producción de las bolsas y que me interesaría tener, por ejemplo, los clientes, los proveedores, me interesaría hacer un seguimiento, obviamente, de la producción, del stock, quisiera tener el stock,
la facturación, etcétera. Bueno, eso sería mi idea, en general. ¿Ustedes qué me preguntarían, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre que me podrían preguntar para arrancar? Porque obviamente ustedes no saben nada. ¿Con qué arrancarían? Si vamos a arrancar así, no los contrato, ¿eh? ¿Cómo es la estructura de la empresa? Se podría preguntar. Muy bien, me gustó esa. Esa es una. Bueno, vayan anotando estas cosas porque después ustedes, cuando llegue el momento de hacer un trabajo, ustedes lo van a tener que documentar, ¿sí? Exacto, la estructura de la empresa es importante porque eso también hace a que uno empiece a conocer lo que está relevando, ¿sí? Cuando uno dice la estructura de la empresa, por ejemplo, puede decir cuánto es lo que está facturando, cuántos empleados tiene, ¿sí? Por ejemplo, podría ser también con qué maquinarias cuenta, cómo es, a ver, si hablamos de estructura, cómo es el tema del organigrama, por ejemplo. Son cosas que ustedes ya vieron. El organigrama, estructura de la empresa. Ustedes son temas que ya estuvieron viendo. Y no es un tema menor. Entonces, una cosa interesante sería esa, saber un poquito de cómo es la estructura de la empresa en cuanto al tamaño de esa empresa. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser interesante? Así, a grandes rasgos, porque estamos arrancando, de ir conociendo de esa empresa. De esta empresa. ¿Qué más me preguntarían? ¿Qué objetivos tiene la empresa? ¿Qué objetivos tiene ser la empresa? Ok, muy bien, eso también podría ser. Sí, ¿y qué más? ¿Cuántos empleados tiene la empresa? Sí, exacto. ¿Cuántos empleados tiene? También. ¿Cuántos empleados? ¿Qué tamaño, por ejemplo, de clientes, qué cartera de clientes maneja hoy en día? Digamos, qué expectativas tiene, que serían los objetivos que dice Nicolás. O sea, si piensa crecer o de alguna manera mantenerse porque en este caso es una pyme, ¿sí? Ya que hablamos de estructura, yo digo es una pyme familiar. Pero bueno, hoy está en este tamaño y podría crecer. Por ejemplo, cuando uno dice la estructura de la empresa, también podría estar hablando de si tiene sucursales o no. O sea, estamos solamente en una sola localización física, o estamos hablando de que podría estar en otras, o sea, que tiene sucursales o que pretende abrir sucursales. ¿Por qué podría ser importante esto de abrir sucursales o no tenerlas abiertas? ¿Por qué consideran que podría ser importante? ¿En qué me tendría que fijar yo como desarrollador del software si tiene sucursales o no? Yo pienso que para que se pueda mantener en contacto con otras empresas del sistema, con otras no, sino con las mismas empresas que tiene, pero como se va a abrir más, que se mantengan en contacto y no sé si se entiende. Vos decís que si la otra sucursal empieza a manejar otros clientes, otra cartera de clientes. Sí, algo así. Claro, bueno, sí, está bien, puede ser. De hecho, la idea es esa, que uno se abre, se expande para poder hacer que se amplíe también la cartera de clientes. Pero a nivel de software, ¿no? A nivel de lo nuestro, más allá que eso es interesante, pero no nos afecta en la medida que nosotros hayamos hecho un buen desarrollo, nos afectaría así, no demasiado, pero digo, ¿qué es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta entre sucursales? ¿Qué debería suceder? Si van a compartir el mismo software. Claro, o sea que el software obviamente va a ser el mismo, pero sobre todo la información tiene que ser la misma. ¿O no? Habría que ver cómo es entonces ahí el tema de cuando uno habla de la estructura de la empresa o del objetivo de la empresa, tendría que empezar a hablar entonces de cuál es la idiosincrasia de la empresa, cuál es
la idea que tenemos como empresa. Porque yo les puedo decir a ustedes, mira, yo voy a abrir otra sucursal, pero la otra sucursal se va a manejar como si fuera otra empresa, más allá de que va a tener el mismo nombre. Bueno, eso es una cosa. Ahora también podría decir, vamos a abrir una sucursal y me interesa que la otra sucursal que se abre tenga una relación directa con esta sucursal que va a ser la principal. O sea, tiene que haber información constantemente actualizada entre una y la otra. Lo que una ve, ve la otra en el mismo momento. ¿Son iguales las cosas que estoy planteando? ¿O ahí, digamos, uno tiene que estar pensando en alternativas diferentes? No sé si se entendió lo que quise decir, si no lo repito. ¿Podría repetirlo? Sí, Profe? claro, Porque claro. por mi parte no entendí. A ver, lo que estoy diciendo es lo siguiente, digo, imagínense que yo tengo dos sucursales, acabo de vivir en una sucursal, ¿sí? Yo tengo, no sé, acá en San Martín tengo la fábrica esta de bolsas con las oficinas, ¿sí? Y quiero abrir una sucursal. Lo que yo digo ¿es lo mismo que esa sucursal que voy a abrir controle los mismos productos, los mismos clientes, que sepa cuánto facturó mi sucursal o la sucursal la otra? O sea, estar continuamente conectados, que si son empresas diferentes, o sea, si lo considere, aunque tengan el mismo nombre, como que son empresas diferentes y que cada una facture lo que quiere, que maneje la cartera que quiere, y que no me interesa que haya interrelación. ¿No, Nicolás? No, yo iba a decir que no. O sea, Claro. tendría que estar relacionado. Bueno, pero ahí no sé si lo que quiero mostrarles acá, más allá que después veremos cuál sería la solución, lo que quiero mostrarles es que eso sería parte también de una pregunta en la cual uno dice, bueno, la idea es crecer, la idea es tener otras sucursales, ¿cómo piensan, digamos, manejarse de acá al futuro? Porque, a ver, yo puedo desarrollar un software, un diseño de software, que podría estar dentro de una red local, una LAN, que puede ser de la misma empresa, y nunca pensé en algo que debería conectarse hacia más allá, una WAN o algo mucho mayor. ¿Ustedes entienden cuando digo LAN y WAN? Facundo, si no me dicen, redes LAN, redes WAN. Facundo no. No, profe, yo ni idea. Bueno, ok, perfecto. Una red LAN, L-A-N, es una red de área local. O sea, una red LAN es una red de área local. Es decir, cuando yo digo una red de área local, significa que dentro del edificio que ustedes están implementando el software, de ahí no va a salir la comunicación. Entonces ustedes establecen una red, puede ser cableada, puede ser por internet, puede ser lo que ustedes quieran, pero es una red que se maneja en ese ámbito, no sale hacia afuera. Una red WAN es una red ya de área más extensa, media, en la cual yo ya puedo tener, por ejemplo, si la sucursal está a una determinada distancia, yo puedo hacer que esa sucursal se conecte con mi sucursal. Entonces, hay diferentes formas de comunicarse, pero es importante tener en cuenta eso. Entonces, no es lo mismo hacer un software para algo local que para hacer algo a distancia. Es decir, yo puedo hacer un software de escritorio, que es un software que no necesita de internet y que es algo, digamos, en forma local, que es un software que no necesita, como les dije antes, del acceso por afuera. Listo, para aquellos que van a hacer cero sucursales va a funcionar perfecto. Ahora, si yo después quiero implementar una sucursal y armé un software de escritorio que solamente trabaja en forma local, ¿cómo hago para comunicarme con la otra sucursal? Bueno, ¿se puede hacer? Sí, pero lleva su trabajo y no es lo ideal. Entonces, si yo tuviera que armar algo donde necesito comunicarme entre sucursales,
por ejemplo, estaría bueno que mi desarrollo esté basado en Internet. No sé si ven la diferencia. ¿Vieron la Sí, diferencia? se entiende. Va, yo por lo menos. Sí, sí, profe. Exacto, perdón, tuve que ir a cerrar la heladera porque quedó abierta y bueno, exacto. Ahí Nicolás dijo que sí, creo que Emma también, pero apuntaba a eso, digo, fíjense en la importancia de hacer un buen relevamiento y un buen análisis donde ustedes también van chequeando el tema de cómo va a ser mi diseño, sobre basado en qué. Es decir, es lo mismo una red local, una red ya extendida, o sea, donde yo puedo usar internet. No, no es lo mismo. No es lo mismo, exactamente no es lo mismo. Ustedes lo que tienen que analizar es eso. Si van a hacer algo local, si van a hacer algo a nivel nube, o sea, a nivel red, etcétera. O sea, hay muchas formas de trabajar, muchas formas de trabajar. Por eso es importante hacer el análisis, ¿sí? Ahora ustedes me dicen, no, pero yo encaré directamente algo web. Bueno, si encaraste algo web, perfecto, no hay ningún problema. Ya está, con eso sabemos que podemos, digamos, tener acceso por afuera. El tema, cuando uno accede, por ejemplo, o hace un desarrollo de esas características, también tiene que tener en cuenta que es muy abierto y entonces empieza a meterle seguridad, porque si no, bueno, como toda web puede ser accedido por cualquiera. Bueno, en definitiva, como yo les dije en un principio, ustedes van a ir viendo distintas materias y cada una de esas materias, más allá de las que vieron y las que están viendo este año, van a ver, les va a servir para todo esto digamos, de la práctica profesionalizante, ¿sí? Fíjense cómo apenas con un par de preguntas hicimos ya hincapié en lo que sería redes, arquitectura, bueno, entramos al sistema de información y varias materias más, ¿sí? Entonces, eso es importante, saber también la estructura, como decía Emma, cuál es el objetivo, como decía Nicolás, ¿sí? Todas esas cosas son interesantes, lo que decía Franco también, o sea, todo es importante porque todo suma y forma parte después de un relevamiento. Es algo, digamos, que tienen que tener en cuenta por lo siguiente también. Cuando ustedes terminan de relevar y determinaron, más allá de todas las veces que tuvieron que haber ido, porque el relevamiento no es una sola vez, no es que yo voy una vez, hago un par de preguntas y ya me voy. Esto lleva su tiempo, pero después, una vez que está todo relevado, se lo tienen que presentar al cliente y decirle, bueno, nosotros vamos a hacer esto. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Está de acuerdo? Se firma y eso tiene un costo. Un costo y un tiempo. Punto. Eso tiene un costo y un tiempo. ¿Que puede variar? Sí. Obviamente que va a variar. Definitivamente va a variar. Pero tienen que tener una idea más o menos del costo y el tiempo que les va a llevar. Pues si no, eso trae a pérdida. Después, obviamente, las cosas reales después cambian. Pero bueno, formas, digamos, parte de eso. Uno tiene que tener esa idea. ¿Y por qué uno se lo aclara al cliente y se lo hace firmar y todo eso? Porque después el cliente puede saltar y decir, no, pero habíamos dicho que resulta que no eran 2 sucursales, eran 3 sucursales, o habíamos dicho que era una máquina más, o habíamos dicho que en lugar de controlar el stock tenías que también además facturar. O sea, un montón de cosas que pueden aparecer que no están dentro de lo planeado y eso también, obviamente, es a pérdida. Entonces está bueno que una vez que se hace todo el relevamiento y antes de entrar al desarrollo, se acuerde con el cliente, obviamente, se va a tener que acordar económicamente, los tiempos también, y ahí uno va a decir, bueno, esto va a llevar tanto tiempo, sale esto, y el alcance del desarrollo es este. El alcance del desarrollo es importante. ¿Por qué? A veces puede ser que el cliente nos diga, mirá, yo lo que necesito es facturar, necesito controlar el stock, necesito llevar una cuenta corriente, no sé, tal vez de los proveedores, remito, esto, lo otro, qué sé yo, millones de cosas, logística. Y después el cliente dice, no, la verdad que es muy caro el software. Bueno, el alcance puede ser, quitemos la logística. Y entonces quitar la logística, eso implica tanto dinero menos. Y en este tiempo. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, se va negociando con eso. Pero
en el acuerdo ustedes ponen la logística quedó afuera. Para que después no haya malos entendidos, porque después viene el cliente y una vez que... No, pero ¿te acordás que la logística entraba? No, la logística no entra porque la logística tal cosa. Entonces le muestran un documento firmado y es otra cosa. No sé si entienden lo que quiero decir. Sí. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. Sí, siempre es así. Miren, si ustedes están trabajando en una empresa grande y obviamente les toca con suerte trabajar como analistas o en una empresa que lo pueden manejar ustedes, van a ver que esas situaciones se dan muy a menudo. En empresas chicas tal vez es mucho más un juego de palabras. En empresas grandes, como son desarrollos muy grandes, se van acordando, o sea, necesitan incluso la presencia de un abogado o alguien que esté dentro de otro tipo de rubro como para que ayude justamente a manejar eso, porque si no se complica. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Bueno, perfecto. ¿Qué otra pregunta más entraría en esta como dudas, ¿no? O sea, ¿cómo arrancarían con esto? Porque yo podría empezar, a ver, explicándoles lo que tengo hoy. O sea, por ejemplo, ustedes podrían preguntarme si tengo un software o no hoy. Porque podría ser que yo tenga un software o no. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, podría tener. Capaz que se encuentran con un cliente en el cual le dice, mira, yo tengo este programa, ¿no te animás a modificarlo? ¿Ustedes qué le dirían? Y es un quilombo. Entonces, yo me iría. No, Y depende. irse no, pero sí se les deberían de alguna manera decirle al cliente que le sale mucho más barato hacer algo nuevo Vale. que hacer. Ojo, barato no es solo lo económico, barato es el tiempo, barato es otras cosas, ¿eh? No es solo decir barato significa pesos. Estamos hablando de tiempo también, porque ustedes tienen que pensar que tienen un tiempo para analizar lo que hizo alguien. Y ahí también, ojo, tengan en cuenta esto. Es importante que sean prolijos a la hora de desarrollar. Y cuando digo desarrollar, no solo estoy hablando de código fuente, la codificación, sino todas las fases, desde la primera, desde esta que estamos haciendo ahora, documentar todo, porque después nadie se acuerda de lo que hizo. Entonces hay que documentar todo. Las cosas que no van no se ponen, las cosas que van se ponen, pero ustedes tienen que armar toda una documentación. Entonces, cuando pasa el tiempo, les puedo garantizar que después de mucho tiempo nadie se acuerda de nada. Por lo menos en mi caso, yo no me acuerdo después ya lo que hice 2 meses atrás en un desarrollo, pero veo la documentación y ahí puedo determinar cómo fue lo que se hizo. ¿O no les pasa a ustedes que cuando tienen algo documentado es mucho más fácil seguirlo después que digamos si nunca lo hubieran documentado? ¿No les pasa eso? Más allá de un software, de lo que sea. Si se anotan algo y después pasa un tiempo, ¿no les hace más Sí, fácil? pero Sí, por lo menos yo a me mí olvido todo. sí, por eso pasa eso. Estas cosas pasan. Por eso les digo. Entonces imagínense cuando están hablando de un software, que donde no solo entra... Software no es solo programar, software es un montón de cosas, son todas estas etapas. Entonces, por ejemplo, yo les puedo preguntar, no, pero ¿te acordás que habíamos hablado tal cosa? Y que vos me dijiste, no, la verdad eso no lo tengo documentado. Igual, vuelvo a lo mismo. Si son grandes empresas, hay mucho papeleo, mucha documentación, no es tan fácil tomar un proyecto, no se toma un proyecto un día al otro por estas razones. Cuando es más chico, bueno, se empieza a hacer más informal y se dice, bueno, sí, mira, no te hagas problema, lo hacemos, no lo hacemos, va a veces muchas cosas de palabra. No es lo ideal, pero pasa, ¿sí? Pasa. Bueno, ¿qué otra pregunta más estarían o ustedes prepararon para enfrentarse a este relevamiento? Profe, Sí. ¿cuál es el presupuesto máximo que quiere delimitar para el software?
Bueno, podría ser, podría ser. O sea, ¿cuánto pensaría gastar? El tema del... Yo no lo haría esa en el primer momento. Yo dejaría eso que después pase a la etapa donde uno ya eh, le, digamos, le arma todo el presupuesto y en todo caso uno dice, esto lo podés pagar en más de una cuota. O sea, no dejárselo pagar una sola vez. Eh, no está mal, pero tal vez no lo pondría yo enseguida. Dejaría que, digamos, que uno de alguna manera ¿te recuerdan que yo les hablé de la apariencia? Esa apariencia cuando ustedes dicen, bueno, voy a presentarme para un currículum, para una entrevista, la apariencia implica mucho. Esa apariencia va para los dos lados. Es decir, en el caso de que yo, que los estoy contratando a ustedes, a ver qué apariencia tienen, pero también del lado de ustedes hacia mí. Porque ustedes cuando entran ven la empresa y ahí empiezan a hacer un análisis ya de visualmente. Porque a ver, es lo mismo que vayan a una empresa que está, por ejemplo, todo limpio, vidriado, que está en una buena ubicación, que se la ve grande, que se la ve con grandes, muchos empleados, que una empresa que está cerca de un descampado, de un desastroso, todo así como con suerte de encontrar las cosas y con 3 empleados locos, ¿es lo mismo? Y no, la verdad que no. Es por lo menos a nivel inicial es así. Capaz que esa empresa te paga mejor que la otra. O sea, la última paga mejor que la otra. Pero la vista es eso lo que te muestra, ¿sí? Si ustedes llegan con, no sé, medio vestidos así nomás, o desprolijos, o mal, digamos, incluso hasta en el diálogo, que es importante, aunque no lo crean, el diálogo es muy importante, bueno, eso hace a que también uno empiece a sospechar de otras cosas. Imagínense en el currículum cuando se presenta. Esto suena feo y más en esta época, pero es la realidad. No vamos a ser hipócritas, porque la verdad que es así. Vamos a ser sinceros. Entonces, con lo que dice Franco es verdad, pero a veces hasta hace un análisis uno previo y dice, por supuesto que uno se puede equivocar, pero puede decir, y bueno, acá es una empresa en la cual me parece que no vamos a poder sacar demasiado dinero. Entonces uno, nada, por supuesto no es que va a abaratar, uno tiene que cobrar lo que vale. Después se verá si lo paga o no. Porque si no, si uno arranca directamente preguntándole con cuánto dinero cuenta, como que suena muy, muy directo y muy feo. Yo creo que depende cómo vas hablando con la persona, ¿no? De cómo se va dando. Sí, tal cual. También hay tácticas, porque a veces hay tácticas en la típica que te dice, y yo estoy justo. No, sí, o te vienen y dicen, quiero gastar esto y listo. Y sí, ya está, y no hay más. Ahora les voy a contar un par de anécdotas. Denme un segundito nada más. Ahí está. No, les decía, por ejemplo, que a veces uno se encuentra, y me ha pasado con clientes que te lloran y que te dicen, la verdad que la situación está difícil, que esto, que lo otro, pero después el tipo está con un barco impresionante, tiene un auto impresionante, una vida impresionante, voy a decir, bueno, ok, genial, pero no es que yo te voy a cobrar más, sino que yo voy a cobrar lo que tengo que cobrar, pero no me llores porque es lo que corresponde que yo te cobre, ¿se entiende? Entonces, esas cosas pasan, pero ya forma parte de lo que es el humano, ¿sí? A ver, uno habla mucho del dinero porque forma parte del trabajo, uno trabaja para eso, ¿no? Para tener por lo menos un ingreso. Si no, nadie... Sí, yo creo para que mí nadie... personalmente es la parte más difícil, porque cuando es alguien más encima conocido es difícil.
Sí, Va, para mí me parece difícil. sí, tal cual. Pero lo que pasa es que hay que separar, ¿viste? Sí, sí. Uno puede hacer un descuento y decirle, bueno, vos porque te conozco, porque esto, por lo otro. Por ejemplo, ustedes a mí me tendrían que cobrar más barato porque me conocen, ¿o no? Claro, sí. Claro. Ahí entra el qué tan buen vendedor sos también, ¿no? Bueno, pero sí, a ver, en eso no estoy en desacuerdo. Digamos, uno podría hacer mm, no es que, a ver, va a regalar algo, pero uno podría decir, bueno, siendo alguien conocido o apreciado, podría ser como un mix y decir, bueno, bajamos un poquito los costos de uno. Pero después hay gastos que son gastos fijos y hay que hacerlo, porque no puedo estar 20 horas trabajando y no cobrando nada. No tiene sentido. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas presente. También hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando uno hace un desarrollo con, digamos, que uno tiene su propia empresa, uno hace como, o empresa chica, ¿no? Uno hace de analista, de programador, de arquitecto digamos, de hardware, de software, de todo, hacemos de todo. Cuando la empresa es grande, uno se dedica solamente a algo en particular, que puede ser a lo mejor el análisis o puede ser la programación, depende del sector donde uno esté, pero ya se dedica a algo solo en particular. Eso pasa, es muy común. También los tamaños digamos, de los desarrollos son diferentes. Bien, entonces hasta ahí tenemos estructura de la empresa, que me parece muy bien, objetivos que tiene esa empresa, ¿sí? Ahí pueden empezar a pedir documentación, por ejemplo, podrían de a poquito interiorizarse en el organigrama. Bueno, el hecho de que si la empresa o no contiene un software, o sea, si hoy en día está trabajando con software, o sea, cómo trabaja hoy en día, o sea, cómo es el día a día. Digamos, yo quiero, por ejemplo, hacer un control de stock. Bueno, pero ¿cómo se hace hoy ese control de stock? ¿Cómo lo hacen? Y capaz que lo hacen todo a mano, en papel, lo llenan. Bueno, pero es interesante saber cómo lo hacen en el momento. ¿Qué recursos están utilizando? ¿Quiénes son las personas que intervienen en la tarea? ¿Sí? Es decir, eso es todo un análisis que está bueno hacer para conocer aún más, no solo la empresa, sino lo que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Sí? Entonces, recuerdan que, por ejemplo, en primer año yo les tiraba la descripción del programa, en programación 1, ¿no? En este caso en estructura y algoritmo, yo les decía el enunciado del programa y ustedes analizaban ese enunciado y a partir de ese enunciado hacían un desarrollo. Bueno, acá es igual, lo que pasa es que el enunciado no está escrito, nadie le va a escribir todo. Ustedes son los que van a tener que ir descubriendo ese enunciado. ¿Y cómo lo descubren? A través, por ejemplo, de entrevistas. Inicialmente arrancan por ahí, entrevistando, haciendo preguntas, cerradas, directas, las preguntas que ustedes quieran, pero tienen que ir ya entrando en ese detalle. La primera entrevista no creo que lleguen a demasiado detalle, sino que ahí están haciendo un conocimiento de todo. Y por supuesto que les va a quedar un montón de dudas. Bueno, ustedes saben que después tienen que hacer otra táctica como para ir a hacer una segunda entrevista o buscar maneras de entrevistar sin ir también, ¿no? Ver que... Porque, ¿qué pasa? Cuando uno ya empezó a conocer el movimiento de la empresa, empezó a conocer la empresa, la estructura y cómo se maneja, etcétera, capaz que ya después ahí uno envía un cuestionario ya más detallado, ¿sí? Y digamos, ya con temas más precisos. Por ejemplo, yo podría decir, el stock de tal producto, ¿en qué momento se empieza a hacer un pedido de ese stock? O sea, cuando llega a la cantidad, qué sé yo, no sé, a 20 bolsas, cuando tenemos 20 bolsas de ese producto en stock, ahí se tiene que empezar a hacer el pedido, se dispara una alarma en el software, etc. Bueno, ven, todas esas preguntas podrían ser posteriores, ¿sí? Son preguntas más detalladas digamos, del día a día, de la acción de la empresa. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí. Sí, profe. Ok, entonces ahí irían más en el detalle. Bien, ¿qué más? ¿Qué más formularían ustedes o qué es lo que prepararon ustedes como para hacerme una entrevista a mí a nivel, digamos, como inicial? ¿Qué otras cosas se les ocurre? ¿Qué es lo que quiere abarcar con el sistema? Si quiere facturar, si quiere contar stock, Bueno, no sé. está bien, ese sería el alcance, muy bien, el alcance del desarrollo, exactamente, está bien. Ahí nosotros tenemos que detallar el alcance. Entonces decir, la empresa lo que quiere es esto y esto y esto y esto. Bueno, ahí entrarían a hacer una descripción general, es una descripción general de lo que de lo que está pidiendo como desarrollo de software, una descripción general. ¿Sí? Entonces, ustedes con eso hacen una descripción general para después ir en el detalle como dije antes. Eso es importante. Eso también anoten en la descripción general de la empresa. Volviendo a esto de que si tiene software o no, bueno, también es importante porque si tiene un software, seguramente le va a decir, el software podríamos seguirlo, pero no lo vamos a seguir, así que tenemos que arrancar con algo nuevo, pero ustedes saben que toda empresa tiene su forma de trabajar y a lo mejor ese software ya está, uno se acostumbró a ese software. Entonces, capaz que te puede llegar a decir, mira, en realidad lo que quiero es avanzar más con este software en lo posible, o por lo menos tener, si vamos a hacer algo nuevo, una modalidad similar a la que tiene este software. Bueno, sería cuestión de analizar ese software ahí. El análisis de software, digamos, existente va a depender también de los conocimientos que uno tenga y de que, por ejemplo, ahí sí vamos a ver si la persona, digamos, el programador, el que desarrolló ese software, dejó el código para que uno pueda visualizar. ¿Sí? Eso es importante. Pero no solo para seguirlo, porque a lo mejor no nos queremos seguir, pero a lo mejor queremos hacer un análisis un poco más profundo y bueno, el código nos puede servir. Por ejemplo, también el tema de las bases de datos. En una época me tocó hacer un software en una empresa que manejaba Tango. Entonces lo que nosotros desarrollábamos era un software a medida para manejo de stock y producción, pero no para lo que tenía que ver con facturaciones, pedidos y ese tipo de cosas. No, pedidos sí, no, facturación, lo que era cash no. Eso lo manejaba Tango. Entonces, el software de gestión, ¿lo conocen Tango? ¿Lo tienen nombrar? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos que tomar información del software de Tango y tomarlo para el software de gestión, porque manejábamos los mismos productos, obviamente. Entonces, cada vez que se creaba un nuevo producto, lo hacían desde Tango. Entonces, nosotros necesitábamos tenerlo, ese nuevo producto. Entonces decíamos, bueno, pero ahora Tango maneja obviamente una base de datos. ¿Cómo hacemos para sacar la información? Porque, a ver, cuando uno hace un desarrollo de software, lo que tiene que evitar es que justamente se puedan ingresar de afuera a la base de datos que uno tiene. Y Tango es un software ya que tiene sus años, es un software de gestión y que obviamente no te va a dejar abierta la base de datos para que vos chusmees ahí qué es lo que tiene. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, dentro del manual del usuario de Tango, explica que se puede acceder a la base de datos a través de un mecanismo que tiene los motores de base de datos que se llama Store Procedure, procedimiento almacenado. Entonces, siguiendo los pasos que te daba Tango, uno podía acceder a el contenido de la información sin entrar a la base de datos, pero podíamos acceder y sacar la información. O sea, lo que quiero decir es, sin dañar a la base de datos, podemos hacer uso de su información y obviamente te va controlando, ¿no? No es que vos podés sacar cualquier cosa, sino que vos vas sacando cierta información que en definitiva vos lo que haces es un pedido, vos le pedís a la base de datos, yo quiero esto, y te lo da. No es que uno entra a la base de datos, pero
digamos, te lo da. Lo que quiero decir es que para hacer eso hay que tener conocimiento de manejo de base de datos, que eso obviamente lo vamos a ver. Vamos a ver los procedimientos de almacenado también. Pero a su vez también fíjense cómo Tango nos brindó esa posibilidad de poder acceder a la base de datos. Entonces, si no hubiéramos tenido ese acceso, la pregunta hubiera sido ¿cómo solucionamos el tema? La verdad que no había forma de solucionarlo. O sea, si vos tenés que digamos, compatibilizar o acceder a un software que es totalmente cerrado, es imposible romperlo. Si no, tiene que ser algo nuevo. No sé si se entiende la idea. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. O sea, van teniendo más o menos en mente lo que uno está tratando de hacer que visualicen. Yo sé que en algunas ocasiones no debe ser fácil porque, por ejemplo, en el caso de base de datos, muchos de ustedes todavía no vieron nada, recién ahora están entrando a ver, pero bueno, imagínense que después más adelante lo vamos a sacar. Igual esto es un comentario nada más que les hago, pero para que vean lo que es este mundo en el cual no es solamente leer un enunciado y programar, sino que tenés que tener en cuenta una serie de cosas que son importantes a la hora de desarrollar. Fíjense que yo no puedo estar desarrollando cualquier cosa. No puedo estar desarrollando sin saber, por ejemplo, cuál es el sistema operativo que va a contar la empresa. Si no cuenta con nada, la empresa está esperando que nosotros le ofrezcamos o le digamos, mira, lo mejor que puedes comprar es esto y esto. O sea, obviamente van a estar esperando que nosotros le digamos las cosas y obviamente van a confiar en nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces, para ir conociendo inicialmente la empresa es importante, como dijimos, la estructura, cuál es el alcance, o sea, cómo se está comportando hoy en día y qué es lo que necesita que desarrollemos. Dice, yo necesito que desarrollen esto, o sea, saber bien cuál es ese alcance, es decir, facturación, control de stock, lo que sea, pero hay que tener en cuenta todo eso, ¿sí? Porque después todo eso que uno dice que va a desarrollar, lo que tiene que hacer es cómo dividirlo en módulos, ¿sí? Y después de esa división de módulos empezar a trabajar con cada una de las partes, ¿sí? Obviamente antes de empezar a hacer la implementación uno tiene que llegar a formular a través de, digamos, toda una descripción, formular lo que serían los gastos y el tiempo que uno le va a llevar desarrollar este software, ¿sí? Bien, entonces supongamos que ustedes ahora a mí ya me dijeron, o por lo menos me preguntaron cómo estaba conformada la empresa. Yo ya les dije la estructura, les tiré si quieren se pueden llevar un organigrama. Les dije que hoy no tenemos, por ejemplo, ningún software, sino que se hace todo a mano. En realidad hay unas planillas de Excel. Una planilla de Excel que maneja la secretaria. Acá tenemos una secretaria en la cual va manejando una planilla de Excel para tener, por ejemplo, lo que se va produciendo, qué tipo de productos hay, el tema del stock, etcétera, ¿no? La facturación, bueno, todo un tema en el cual nosotros queremos justamente tener un gestor, un software que me permita gestionar todo esto de forma mucho más sencilla y mucho más cómoda. Y me interesa no abrir sucursales hoy, pero sí me interesa que, por ejemplo, la secretaria está en la oficina, pero me interesa que el que está haciendo producción, que está abajo digamos, en la fábrica, también pueda acceder al software, ¿sí? Me interesaría que acceda, pero no quisiera que vean lo mismo. Yo quiero que la secretaria vea determinada información y el que está en operación vea otra información del software. ¿Es posible eso? Ahora es una pregunta que les hago yo. ¿Será posible hacer eso? ¿Que siendo el mismo software vean cosas diferentes? Creo que sí, profe. Me gustaría que sea más seguro. Sacarle el creo. Sí, profe. Sí, profe, ahí me gustó. Ahí está, con más ganas. Esa sí me gustó. Bien. No sé quién más
Supongamos que ustedes están formando un equipo con Franco. ¿Me lo dejaron solo o van a apoyarlo a Franco? Yo lo apoyo. Muy bien, ¿qué más? Sí, estoy de acuerdo también. Y no sé qué pasa con Facundo y con Matías. Sí, profe. Matías sí, Facundo no sé, lo veo callado hoy. Mm. Aunque sea mandó un chat. Bueno, sí, no, se puede, claro que se puede. Lo que hay que hacer es trabajar con usuarios diferentes. Y se puede, sí, 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 sí. Uno le da, le permite que cada usuario vea información totalmente diferente. Sí, eso es totalmente posible, sí, sí, sí. De hecho, ustedes le tendrían que decir que sí. Profe, yo en 5 me desconecto porque me tengo que volver a mi casa. Y Sí, estoy... sí, 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 sí. Igual vamos a terminar y media hoy, así que Ok. no hay problema. Hoy terminamos un ratito antes, porque me interesaría que ahora esto que estuvimos hablando, ustedes ya lo pasen en limpio, como si estuvieran haciendo un trabajo. Entonces van haciendo como preguntas, ¿no? Redactando un poquito lo que se está viviendo ahora. O sea, la empresa es tal, las características de la empresa son estas, o sea, como van poniendo como títulos y van haciendo descripción. Entonces, el nombre de la empresa, que la inventan, no hay problema. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué estructura tiene la empresa? O sea, ustedes ahí van a poner la empresa consta de tantos empleados, así, así, así. Después, ¿qué es lo que quiere desarrollar la empresa? O sea, ¿cuál sería el software que quiere desarrollar y qué puntos toca? Por ejemplo, si entra la parte de producción, si entra facturación, stock, etc. Obviamente pueden inventan un poquito ustedes, no hay problema. Pero estos serían los puntos a tener en cuenta en esta primera entrevista, ¿sí? Por supuesto también tendrían que tener en cuenta con quién están hablando, en este caso con el dueño de la empresa, el nombre, ¿sí? Y si cuentan con cómo trabajan hoy, o sea, si trabajan con software, si no trabajan directamente sin software, esos serían puntos también a tener en cuenta. Entonces, a partir de ahí, ya cuando tenemos un panorama general, ¿sí? Entramos ya en el detalle. Entonces iríamos, por ejemplo, cuáles serían los bloques que ustedes considerarían que tendrían que armar. Por ejemplo, si a mí me dicen facturación, stock, manejo de proveedores, clientes, bueno, entonces van separando. Hay algo que hay que facturar, por ejemplo, stock, manejo de proveedores, clientes, entonces lo van separando como en módulos, para después entrar en cada uno de esos detalles. Entonces ustedes van y dicen, bueno, a ver, de la facturación, ¿cómo se maneja hoy? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Del stock, ¿qué es lo que pretenden hacer? ¿Qué productos manejan? ¿Tienen algún código los productos? ¿Se codifican de alguna manera los productos? ¿O los productos lo están manejando de qué manera? Porque si lo manejan hoy, tendría que tener, seguramente las empresas, por ejemplo, cuando tienen productos determinados que son propios de la empresa, le ponen algún código y esos códigos lo identifican ellos. Por ejemplo, puede ser código que tenga el color, ya se fue, bueno, ya vamos cerrando, pero puede tener color, no sé, puede ser un número interno de la empresa, en fin, millones de cosas. Yo he ido a uno donde tenía, por ejemplo, en producción, cuando el producto entra en producción, tenía como 4 máquinas y las máquinas, los nombres de las máquinas eran los operarios que la manejaban. Uno también podría darles, a veces cuando uno está haciendo este tipo de análisis le puede dar como ciertos consejos, ¿no? a la gente, decirle, bueno, la verdad que no es aconsejable que tenga el nombre del que está haciendo la producción, porque digamos, si esa persona se va, la máquina se va a quedar con ese nombre, bueno, porque después ese nombre también tendría que quedar fijado en el software, bueno, una serie de cosas que
Después, como les digo, uno puede darle consejos, después uno tiene que tomar lo que el cliente dice, ¿no? Como dice el dicho, el cliente siempre tiene la razón, ¿eh? De eso no hay duda, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien ahí? Me quedé sin batería. Sí, profe. ¿Se escuchó? Sí, profe, se entendió todo. Bien, nosotros vamos a hacer así. Voy a enchufar la compu porque... Entonces, lo que quiero que hagan es en un Word, algo sencillo, van a empezar a hacer esto que yo les dije, ¿no? Una descripción general de la empresa, donde van a poner lo que les decía, el alcance de la empresa, cómo es la estructura de la empresa, etc. Entonces con eso hacen una primera aproximación. Y después eso lo van a ir compartiendo, así lo vemos. Eso sería lo primero que vamos a hacer dentro de esta etapa. Nosotros cuando veamos, por ejemplo, base de datos, ¿sí? Cuando yo digo ver base de datos, cuando empecemos a ver dentro de la materia base de datos, vamos a ver algo que se llama DER, que es el diagrama de entidad-relación. Nosotros en ese caso vamos a desarrollar un diagrama que les va a servir a ustedes para después, en tercer año, puedan, dentro de esto que estamos haciendo, dentro del campo de práctica profesional, lo van a implementar dentro de su proyecto, ¿sí? Obviamente este año no lo vamos a hacer, pero en el año que viene sí, ustedes van a hacer eso, o sea, le van a agregar eso y otras cosas más. Así que sería importante también que tengan en cuenta lo que vayamos viendo en base de datos. Cuando menciono esto del DER, hago referencia a las bases de datos relacionales. Recuerden que hay varios tipos de base de datos o modelos de base de datos de comportamiento. En este caso son las relacionales, que son las que vamos a hacer más hincapié. Así como estamos haciendo más hincapié en la metodología tradicional, que es esta que estamos hablando ahora, más que la ágil, en las bases de datos va a pasar algo similar. Vamos a manejarnos bastante con la relacional, pero no vamos a dejar de, por eso, mencionar y ver algo de orientados a objetos o no relacionales, ¿sí? Van a ver que algunas cosas van a tener que buscar y ir googleando y analizando. Bueno, quedamos así entonces. Van a pasar esto en limpio y después vamos a ver cómo seguimos avanzando con todo este tema del relevamiento. Por supuesto que esto es a modo práctico para que ustedes vayan evaluándose, para que vayan tomando experiencia, pero después yo les voy a hacer, en un punto les voy a pedir un trabajo práctico, individual, donde cada uno va a hacer esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Pero obviamente con otra empresa, con una empresa que yo ahí sí les voy a dar un enunciado y les voy a hacer como todo un speech de cómo va a ser la empresa y ustedes van a hacer todo el análisis entonces de esa empresa para llegar a ser, por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, y necesito que se desarrolle este software, entonces ustedes van a hacer esta etapa, ¿se entiende? Entonces van a llegar a un punto donde ustedes van a entregar lo que yo les pida y va a haber un momento que les voy a pedir que me entreguen, después de haber hecho el desarrollo, cuál es el costo que les va a llevar a hacer eso y el tiempo. ¿Sí? ¿Entienden la idea? Sí, profe. Una consulta. ¿Sí? Entonces pasamos las preguntas de hoy en limpio. Sí. Lo pasan en limpio y después lo veo. Sí. Okay. Si lo comparten después la siguiente clase, así lo voy viendo. ¿Sí? Ok. Yo los viernes, como les dije, muchas veces, vamos a tener unas clases, pero mayormente estoy trabajando unas tutorías con otros alumnos. Pero cuando considere necesario les voy a ir agregando más clases sincrónicas en esta materia. Acá tienen para trabajar, como les dije en un principio, en forma sincrónica, o sea, por más que yo diga no nos vemos en la clase, yo ya les pido cosas para que hagan y quiero que lo hagan. Entonces ya para la clase que viene, sea el viernes o sea la semana que viene, ustedes ya me tienen que mostrar y compartir este documento, cortito, una carilla, pero ya por lo menos eso lo tienen que tener armado y
pensado ya también en caso de que necesite hacer algunas preguntas más en detalle, o sea, qué tipo de preguntas ustedes irían o formularían y con qué medios, como para empezar ya a hacer una segunda o tercera entrevista, porque recuerden que con una sola entrevista no es suficiente, van a estar continuamente yendo y viniendo, ¿sí? O sea, cuando digo yendo y viniendo quiere decir que van a estar hablando con el cliente más de una vez, seguro, para poder hacer un buen presupuesto, porque en definitiva el cliente lo que está esperando es cuánto me sale todo esto. Esa es la verdad. ¿Cuánto me sale y cuánto tiempo me lleva? Y ahí es donde se cierra, es decir, bueno, ¿cerramos o no cerramos? ¿Sí? Vamos a ver si cerramos. Sí, profe. Bueno, entonces los veo en la próxima. Cuídense. Bueno, profe.